¿Alguna vez has tenido la sensación de que los llamados expertos te están mintiendo? Pues no solo te pasa a ti. Lo creas o no, muchos expertos, sobre todo economistas, mienten intencionadamente al público en general. Este hecho se puso de manifiesto en un trabajo de investigación de hace unos años y se puede decir con seguridad que revela muchos detalles sobre cómo nos están mintiendo. Hoy vamos a resumir este documento y a decirte exactamente lo que significa para ti y para los mercados. El artículo se titula ¿Deben mentir los economistas? Mentira prosocial, paternalismo y el problema de Ben Bernanke. Fue escrito en 2020 por George DiMartino, profesor de la Universidad de Denver. Dejaremos un enlace en la descripción, pero te advertimos de que es una lectura bastante densa. Por tanto, vamos a simplificar las cosas al máximo y a darte los detalles más jugosos sin necesidad de tener un diccionario a mano. Dicho esto, el artículo comienza con un resumen y una introducción en los que se explica que, a pesar de que se reconoce como vital que los economistas digan la verdad, la realidad es que muchas veces no lo hacen. De hecho, el autor incluye una cita del economista Anatole Kalensky que afirma, citamos, al igual que James Bond tiene licencia para matar, los responsables de los bancos centrales poseen licencia para mentir. No estamos seguros de que sea lo bastante genial como para crear una franquicia de 27 películas a partir de ella, pero no obstante, da que pensar. La mentira en cuestión se refiere a la mentira prosocial, básicamente decir mentiras sobre la economía para crear un resultado mejor para la sociedad. Mentir por un bien mayor, por así decirlo. La cuestión es que, aunque las intenciones que hay detrás de las mentiras prosociales de los economistas sean mejorar los resultados, lo cierto es que lo que los economistas digan sobre la economía acabará afectándola. Por poner un ejemplo extremo, ¿te imaginas que un economista respetado declare de repente que todos los activos se van a hundir? Se crearía un caos absoluto. Esto significa que los economistas tienen que ser muy cuidadosos con lo que dicen y esto a veces puede significar mantenerse excesivamente optimistas, incluso cuando la situación en cuestión podría no ser tan positiva. Por lo tanto, sus afirmaciones no deben tomarse al pie de la letra ni como una previsión económica real. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, échanos una mano pulsando el botón de me gusta, suscribiéndote y dándole a la campanita de notificación. El autor señala que algunos filósofos creen que la mentira prosocial es realmente una necesidad y otros no tanto. Por un lado, mentir puede estar justificado si es por el bien del público, pero por el otro no hay realmente un límite sobre las mentiras que pueden utilizar. No hay un verdadero libro de reglas, ni debates internos, ni una mirada retrospectiva a la historia para determinar dónde está el límite. Se deja totalmente al criterio del economista determinar lo que es aceptable y lo que no. Esto en sí mismo puede ser bastante preocupante. En cualquier caso, los economistas dirán mentiras prosociales para evitar más trastornos en el sistema financiero. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Como hemos visto a lo largo de los años, lo que dice un economista puede determinar y a menudo determina hacia qué lado puede oscilar un mercado y hay personas que sacarán partido de esta información. Por tanto, como señala el autor, citamos, los economistas tienden a pasar por alto las complicaciones y los matices del mundo real al tiempo que restan importancia a la diversidad de los marcos intelectuales. Al omitir ciertos detalles, los economistas eliminan la oportunidad de que los diferentes actores causen estragos en los mercados. Esto hace que el autor se plantee algunas preguntas. Para empezar, ¿es así como debería ser? ¿Puede argumentarse de forma convincente a favor de la excepcionalidad en materia económica?
Se diferencia la economía de otros campos en algo que hace que la coacción paternalista mediante la mentira sea éticamente apropiada. Para ayudar a encontrar las respuestas a estas preguntas, el autor examina la cronología de lo que se conoce como el problema de Ben Bernanke. Para quienes no estén familiarizados, Bernanke fue un destacado economista de los Estados Unidos que ocupó el cargo de 14º presidente de la Reserva Federal entre 2006 y 2014, el mismo puesto que hoy ocupa nuestro amigo Jerome Powell. En cualquier caso, Bernanke presenta un ejemplo de mentira prosocial que la mayoría de los economistas estarían de acuerdo en que estaba justificada. El motivo es que su posición fue crítica durante la gestación de la crisis financiera de 2008. Merece la pena señalar que el autor indica que los argumentos a favor de la mentira no solo se aplican a los responsables de los bancos centrales, sino que los mismos argumentos pueden aplicarse a los economistas de todos los sectores del mundo. En cualquier caso, a pesar del empeoramiento de las condiciones económicas, el tono de Bernanke durante los primeros meses de la crisis financiera fue cada vez más positivo. El 15 de mayo de 2008 habló en la 44ª Conferencia Anual sobre Estructura y Competencia Bancaria, donde se mostró muy directo sobre el potencial de los riesgos financieros. Explicó que las turbulencias financieras habían comenzado el verano anterior y que ello había suscitado dudas sobre la normativa de las instituciones y su capacidad para mantener la estabilidad financiera. Señaló que el aumento de la tasación de las viviendas estaba encubriendo un aumento de las hipotecas menos favorables, afirmando que al tiempo que aumentaba el precio de la vivienda, aumentaba el patrimonio neto de los prestatarios, que a menudo podían refinanciarse en hipotecas más sostenibles. No obstante, cuando los precios bajaron, la gente se encontró atrapada con hipotecas que no podían pagar. Ahora bien, obviamente esto fue motivo de preocupación, por lo que cabría pensar que cuando la situación empeoró, Bernanke hubiera trasladado una perspectiva aún más sombría. El 3 de junio de 2008, apenas 2 semanas después de aquella conferencia, Bernanke participó en la Conferencia Monetaria Internacional. Afirmó que la situación económica reflejaba la reversión de los booms inmobiliario y crediticio y que persistía la presión de la demanda mundial de materias primas. Explicó que la Reserva Federal había relajado sustancialmente la política monetaria para hacer frente al rápido deterioro de las condiciones. Incluso dijo que, citamos, por ahora la política parece bien posicionada para promover un crecimiento moderado y la estabilidad a lo largo del tiempo. Luego, esa misma semana, el 9 de junio, Bernanke habló de la incertidumbre financiera como si no fuera más que un estorbo momentáneo. De hecho, empezó su debate hablando de las perspectivas de crecimiento. Dijo que, a pesar del aumento de la tasa de desempleo, los datos sugerían que solo tendría un efecto modesto en la economía. A continuación, reconoció que la actividad económica en ese trimestre parecía débil, pero insistió en que los riesgos a más largo plazo habían disminuido durante el último mes aproximadamente. Incluso sugirió que gracias al estímulo fiscal en lo que quedaba de 2008, se deberían producir algunos avances en la recuperación de los mercados financieros. No obstante, volvió a plantear la vivienda como motivo de preocupación junto con el aumento de los costes energéticos. En julio, Bernanke presentó el informe semestral de la Reserva Federal sobre política monetaria y económica al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde aseguró a todo el mundo que las empresas patrocinadas por el gobierno o GSEs no corrían peligro de quiebra. Obviamente, esto era falso, porque solo 2 semanas después, Warren Buffett señaló su preocupación por las GSEs y solo un mes después, el gobierno acabó rescatando a 2 de ellas, Fannie Mae y Freddie Mac. Ahora bien, como sabemos, el resto de 2008 acabó siendo un desastre, sobre todo después de que Lehman Brothers se declarara en quiebra en septiembre y desencadenara el pánico mundial, marcando el punto álgido de la crisis financiera.
No obstante, el autor señala que durante el período previo a este choque, el discurso de Bernanke se volvió notablemente más estratégico y performativo en lugar de descriptivo. Ahora bien, es obvio que Bernanke tenía razones para mentir. A pesar de que el sistema financiero se desmoronaba a su alrededor, mostró confianza. En este sentido, sus comentarios no eran veraces, pero esto era necesario para evitar que la crisis se agravara. El autor señala que aquí y en otras situaciones similares, la mentira adopta la forma de discurso estratégico. En lo que respecta a los responsables de los bancos centrales, su discurso puede considerarse una orientación prospectiva para la economía. Esto abre la puerta a más mentiras prosociales, incluso en momentos no críticos. El motivo es que estos responsables pueden utilizar la oratoria estratégica para influir en la economía, tanto en privado como en público, con el fin de producir un resultado determinado. Esto incluye a legisladores, inversores, agentes económicos influyentes y al público en su conjunto. La cuestión es, ¿cuánta influencia tiene esta orientación estratégica? Recuerda que la finalidad de la oratoria estratégica no es informar, sino provocar diversos efectos. Por ejemplo, los responsables de los bancos centrales podrían decir que la economía es estable no necesariamente porque crean que es cierto, sino porque es un método para mantener esta estabilidad. El autor señala que el discurso estratégico de un responsable de un banco central es éticamente complejo por varias razones. En primer lugar, la verdad de estas afirmaciones estratégicas depende de sus efectos que no pueden conocerse con certeza en ese momento. Por eso, cuando un responsable de un banco central dice que la economía es estable, lo que realmente está diciendo es: por favor, actuad en la creencia de que los mercados son estables. Si dijeran esto, literalmente provocaría incredulidad y pánico, lo que irónicamente causaría inestabilidad. En segundo lugar, como ya hemos comentado, la mentira prosocial es coercitiva y paternalista, ya que pretende modificar comportamientos basándose en la mentira y no en la discusión. Por tanto, niega a la persona el derecho a tomar por sí misma decisiones bien informadas. Se trata de un ejemplo de la defensa de manos sucias en la que un agente hace caso omiso a los valores morales para conseguir un bien social más importante. No obstante, la defensa de esta mentira debe demostrar que el objetivo justifica esta despreocupación ética y debe estar dentro de la autoridad del profesional de la economía. En tercer lugar, y quizás lo más importante, esta mentira plantea otras preguntas. ¿Tienen otros economistas licencia para mentir del mismo modo? ¿Tendrán los economistas más éticos que mantener estas mentiras para no causar confusión económica? Y sobre todo, ¿qué tipos de mentiras son siquiera permisibles? El autor señala que, como nos advierte la filósofa Cicely Bock, la mentira sobre el nivel de incertidumbre es una de las principales formas de ganar poder sobre las decisiones de la persona a la que se miente. Esto es algo que el autor señala como probablemente la forma más común de mentira en la economía y que no debe tomarse a la ligera. Naturalmente, esto solo genera más preguntas. ¿De qué otras formas pueden mentir los economistas? ¿Sería aceptable que un economista exagerara lo bueno de sus políticas y lo negativo de otras? ¿Y qué pasa si un consultor económico selecciona deliberadamente la información que va a presentar a los demás, omitiendo intencionadamente otras opciones políticas? De hecho, ¿qué pasa si los economistas manipulan los resultados estadísticos pero no lo comunican? Sinceramente, tenemos suficientes preguntas para una partida de ¿quién quiere ser millonario?, aunque sea una partida bastante intelectual. En cualquier caso, esta última pregunta es la más preocupante, porque un economista del gobierno es responsable de presentar datos sobre toda una serie de aspectos como la confianza de los consumidores, la creación de empleo, la inflación, el desempleo, la balanza comercial y muchos otros indicadores económicos. Por lo tanto, ¿sería aceptable que los economistas del gobierno falsearan estos datos creyendo que con ello están promoviendo un objetivo más beneficioso? Como señala el autor, no hay más que mirar a China.
de la que se cree que difunde habitualmente datos inventados para mantener la inversión extranjera y la estabilidad política y económica. El autor especula que a los economistas les molestaría la perspectiva de que los responsables de los bancos centrales y los economistas de los gobiernos fabriquen datos de esta manera, aunque se haga por las razones correctas. No obstante, esto plantea de nuevo la cuestión de dónde trazamos la línea. Pues bien, como dice sombríamente el autor, citamos, no conozco ninguna norma ética viable que apoye el trazado de estas líneas. Genial. Pero no importa, porque parece que los economistas han descubierto dónde trazar ellos mismos estas líneas. El motivo es que, según el autor, se sienten validados y empoderados cuando mienten, pero son intolerantes cuando se les miente. La ironía. En su lugar, preferirían un estatus de free rider en el que puedan disfrutar de las ventajas de mentir, pero sin el riesgo de que les mientan. En otras palabras, formar parte de un club de élite que tiene acceso a información privilegiada. La cuestión es que, por muy tentador que resulte pensar que este club de élite solo ofrece riesgos de economistas de alto nivel, lo cierto es que incluso los economistas de menor nivel pueden afectar a la vida de miles o incluso millones de personas a la vez. El autor dice que durante su investigación ha entrevistado a muchos economistas. Un tema recurrente es si se les presionaba para que hicieran un trabajo que era profundamente ineficaz o incluso completamente falso. De hecho, de muchos de ellos se esperaba que elaboraran informes que respaldaran decisiones que ya se habían tomado. El autor señala el ejemplo de un economista que era miembro del Consejo de Asesores Económicos que asesora al presidente de los Estados Unidos. Esta persona recibió el encargo de elaborar una estimación del impacto en la balanza de pagos de una huelga portuaria en la costa oeste para un requerimiento judicial que debía tener lugar a la mañana siguiente. Sin presiones, ¿verdad? Ahora bien, en este caso se presionó al economista para que elaborara lo que se conoce como análisis económico ersatz. Como referencia, la palabra ersatz viene del alemán y significa sustituto o imitación. En otras palabras, se consideró necesario utilizar análisis falsos. Saber que este análisis es falso hace casi imposible mantener la confianza, sobre todo cuando se trata de trabajos en los que los propios economistas no creen. No obstante, no fue el único caso. El autor también señala que varios entrevistados tenían historias propias en las que habían tenido que sacrificar la verdad para alterar el comportamiento de otros economistas y participantes en el mercado. Es más, el autor incluso dice que algunos de ellos le dijeron literalmente que nunca se puede confiar en un economista del gobierno ni en ningún consultor económico. En algunos casos, estos economistas afirman que se vieron, citamos, obligados a hablar más alto de lo que habrían hecho en otras circunstancias para mantener el apoyo de sus financiadores o en un esfuerzo por responder a otros economistas del otro extremo del espectro político. El autor concluye diciendo que hablar con estos economistas revela que la mentira no solo es ocasional, sino que en realidad es rutinaria. El problema es que si la profesión sigue tolerando la mentira, corre el riesgo de perder su legitimidad, incluso entre otros economistas. De hecho, el autor señala que podría provocar hostilidad y si eso ocurriera, la profesión merecería que no se confiara en ella. Ahora bien, concluye este documento con algunas reflexiones finales sobre lo que puede inferir de él. No obstante, para empezar, comienza por lo que no se puede inferir. Aunque se espera que podamos determinar una línea clara entre lo que hace que la mentira prosocial sea legítima o no, sencillamente no podemos. Queda totalmente en manos de la profesión decidir lo que es aceptable y lo que no. A continuación, plantea sus propias dudas. Señala que cuando un economista afirma que miente por el bien de los demás, presume de saber qué es lo que los demás valoran. Seguidamente, reitera que la mentira niega a las personas su propia autonomía y erosiona la confianza entre los no economistas e incluso entre los propios colegas. Termina diciendo que la mentira en economía contribuye enormemente a la pérdida de confianza en la pericia y es un rasgo común de los problemas de la política, y este rechazo de la pericia ha resultado incluso catastrófico, sobre todo con la pandemia.
Recordemos que este documento se escribió en 2020. Esto es lo que dice el artículo, pero ¿qué significa esto para los mercados o para el ciudadano de a pie? Pues bien, en términos de lo que podría cambiar, no mucho, porque está claro que tanto los economistas de alto perfil como los de bajo perfil tienen la capacidad de manipular la economía a su antojo y esa es posiblemente una de las herramientas más poderosas que uno puede tener a su disposición. La probabilidad de que esto cambie pronto es prácticamente inexistente, pero lo que sí significa es que ahora sabemos que debemos interpretar las declaraciones de los economistas con mayor cuidado. La próxima vez que Jerome Powell diga todo va bien, sabrás que eso podría significar que en realidad todo está lejos de ir bien y que solo intenta mantener la situación bajo control. En serio, tomad todo lo que diga gente como esta con una enorme dosis de escepticismo. Lo que está claro es que el nivel de confianza que la gente tiene en estos expertos se ha desplomado y sigue disminuyendo. Mientras los economistas se hacen eco de las palabras de Margaret Thatcher al decir que no hay alternativa, la gente está despertando ante el hecho de que esto dista mucho de ser realidad. Aunque está claro que la mentira prosocial puede conseguir resultados inmediatos, se trata de una forma de pensar a muy corto plazo. El motivo es que esta mentira puede causar sus propios problemas. Trabajar con datos sesgados dará lugar naturalmente a resultados sesgados y lógicamente esto no puede ser sostenible a largo plazo. Esto significa o bien que el sistema financiero se hunde, lo que en realidad podría ser el menor de los males, o bien que la sociedad se rompe y las mismas personas a las que los economistas se atreven a mentir contraatacan e inician una rebelión. En ese momento no importará lo que diga la profesión, será demasiado poco y demasiado tarde. Pero esperemos que este futuro distópico no se haga realidad. Con un poco de suerte, los economistas se fijarán en el público, verán las caras de enfado que les miran y empezarán a decir las cosas como son. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Si quieres recibir más contenido interesante como este, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si conoces a alguna persona a la que le pueda interesar este vídeo, tómate un segundo para compartirlo con ella. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.